La paz de Dios sea con todos y con todas. Les saluda su pastor Eduardo Rivera. En esta ocasión quiero compartir un texto bíblico del Evangelio de Lucas en el capítulo 18, los versos 9 al 14. Un pasaje bíblico difícil, un pasaje bíblico duro, pero me parece que un pasaje bíblico muy necesario para el tiempo en el que estamos viviendo en esta época. Y quisiera leerle de la Biblia nueva versión internacional. Y lee en Lucas capítulo 18, versos 9 al 14, y lee de la siguiente manera. A unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Dijo también en parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces en la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalce será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Por eso les mencioné que este es un texto duro, un texto difícil, un texto contundente, que nos habla de un gran problema que posiblemente vivimos hoy en medio de la iglesia. Y yo he titulado esta reflexión para ustedes, los engreídos o las engreídas. Lucas nos presenta a personas pegadas a sí mismas, aún haciendo alardes de su propia justicia, despreciaban a los demás, se sentían mayores o superiores a los demás y hacían o alardeaban de su propia justicia y despreciaban de esa manera a las demás personas. Jesús, ante esa situación de estas personas que se sentían o que eran engreídos, Jesús les comentó esta parábola que les acabo de leer, la del fariseo y la del publicano humilde. Lucas afirma que estas personas son reprochables. Los engreídos, según Lucas, son reprochables por su vanidad. Son reprochables por su vanidad injustificada, o lo son mucho más por el desprecio que hacen a los demás. No solamente Lucas dice que son rechazados o son reprochables por su vanidad, sino que también lo son y aún más por hacer desprecio de las demás personas que no eran como ellos. Hay 2 aspectos que yo quisiera compartir con ustedes de esta lectura que les acabo de leer de Lucas capítulo 18, versos 19 al 14. 2 aspectos que hacen antipáticas a estas personas que son engreídas. El primero es un asunto de complacencia, hinchada en su autobombo publicitario. Se ensalzaban a sí mismos o a sí mismas y despreciaban a los que eran más pequeños que ellos y que ellas. Porque una cosa es la autoestima. Yo creo profundamente en que uno tiene que tener una buena autoestima. La autoestima debe estar donde tiene que estar. Pero también dice la Escritura, nadie tenga mayor concepto de sí que el que tiene que tener. Así que la autoestima es importante. Pero más allá de esa autoestima, me parece que también hay un gran problema
de estar apegados a uno mismo, de ser personas que pensemos o pensamos que somos mejores que los demás o que tenemos más derecho que los demás. Cuando Jesús censura a los fariseos de la parábola, no lo hace porque sean mentirosos en el enumerar las acciones buenas. Dice la lectura que ayunaban 2 veces por semana y le ofrecían la 10ª parte de sus ganancias. Lo que reprende Jesús en la lectura de Lucas es lo narciso de estas personas, que miraban o se miraban en el espejo y parecían pavos reales, haciendo alardes a lo que hacían en contra o en prejuicio de los demás que estaban a su alrededor. Este tipo de personas son los que se atribuyen a ellos mismos los méritos, olvidando que sin Dios, su único porvenir o su único estado es uno de lástima y de pena. Hacían alardes a ellos mismos, atribuyéndose, como les mencioné, atribuyéndose a ellos mismos los méritos, olvidando que sin Dios son un 0 a la izquierda y que con Dios son un 0 a la derecha. La oración de estas personas engreídas, la oración de estas personas engreídas o engreídos a Dios, era de la siguiente manera, según Lucas: te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, malvados, adúlteros, ni tampoco soy como este publicano que está a mi lado. A mí me parece importante, gente de Dios, que entendamos el peligro del engreimiento espiritual que muchas personas tienen en este tiempo. Me parece que tenemos que tomar nota y tenemos que tener mucho cuidado porque es muy peligroso tener ese engreimiento espiritual y que ese engreimiento espiritual nos haga sentirnos superiores a las personas que están a nuestro alrededor, que no necesariamente porque no hagan alarde a sus dones o capacidades espirituales, pensemos por el engreimiento que nosotros somos mejores que ellos. A mí me parece que tenemos que tener mucho cuidado con esa actitud de sentirnos superiores a los demás, de sentirnos engreídos, porque el engreimiento a mí me parece que es pecado. El engreimiento espiritual es pecado, porque desecha, porque atropella, porque mancilla a la gente que está a nuestro alrededor, que posiblemente no tenga los dones y los talentos que posiblemente tengamos nosotros. Así que me parece, gente de Dios, que aquí lo importante, aquí lo interesante de esta lectura bíblica es que hay gente que denigra a otros en general y al individuo en lo particular. Se la pasan denigrando, se la pasan socavando la integridad de otros y de otras porque no tienen o no hacen o no velan la misma forma que nosotros tenemos de adorar o de alabar al Señor. O no oran de la misma forma que lo hacemos nosotros. O no oran el tiempo, las horas o los minutos que hacemos nosotros. Y que por ello tengamos nosotros el derecho de decir que esas personas no son tan válidas para Dios como lo somos nosotros. Así que hay una cosa que a mí me parece que atraganta a Jesús en esta experiencia con el publicano y con el escriba o el fariseo. Yo creo que hay algo que se le atraganta en la garganta a Jesús. Más que el egocentrismo narcisista del vanidoso, es la soberbia propia hasta la humillación ajena. Yo creo que lo que le atraganta a Jesús la garganta no es que sea vanidoso, no es que sea
egocentrista o narcisista, obviamente eso es pecado, sino que son soberbios, y soberbios hasta el grado de humillar a las personas que están a su alrededor. En esta parábola, me parece que lo que está Jesús a invitarnos a nosotros es que nosotros debemos tomar el camino de la humildad, el camino de la sencillez, el camino de reconocer que todos y todas, cuando abrimos el corazón al Señor, tenemos las mismas garantías y la misma experiencia con el Señor. Así que esta es una parábola la cual Jesús va inventando en el camino contra los orgullosos. Todo el que pretende o todo el que pretenda ser superior a los demás será humillado. Y no lo digo yo, Eduardo Rivera, lo dice la parábola del capítulo que acabamos de leer. Será humillado por el Dios de los humildes. Jesús presenta al publicano como una figura de contrapunto al fariseo, que se había quedado a la distancia, separado del fariseo. Ni siquiera se atrevía, según la lectura que leímos de Lucas, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía con tenacidad y con compasión: Señor, apiádate de mí, que soy pecador. Esa era la oración del publicano, contraria a la oración del fariseo. Gracias porque no me hiciste esto, y no soy igual que aquel, y no soy semejante a aquel. Porque yo ayuno 2 veces en semana, porque yo diezmo y doy la 10ª parte de mis ingresos. Gracias porque no soy como este publicano. Pero por el otro lado, el publicano, que ni siquiera se atreve a levantar la mirada al Señor o a Dios o a Yahvé, le dice: yo soy pecador. Yo soy pecador. Se golpea el pecho y decía: ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús cierra la escena, cierra la parábola con esta frase con la cual yo quiero terminar este tiempo contigo. El que se humilla a sí mismo será ensalzado por Dios y por la gente de buen gusto. El que se humilla a sí mismo será ensalzado. Gente de Dios, te invito a ser humilde. Te invito a rechazar toda vanagloria y todo egocentrismo narcisista que podamos tener, pensando que somos más espirituales y que somos más cristianos que los que están a nuestro alrededor. Recuerda cómo Jesús termina esta parábola: los que se humillan serán ensalzados por Dios y por la gente de buen gusto. La paz de Dios y el Espíritu Santo te acompañe siempre en esta hora. Amén.